Hola, soy Natalia Cabrera y les doy la bienvenida a Aquí América, el espacio de France 24 para revisar en profundidad las noticias e historias de nuestro continente. Esto es lo que veremos hoy. México sigue esperando la verdad en el caso de Ayotzinapa. Se cumplen 7 años desde la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal en Iguala. La nueva hipótesis de lo sucedido está aún sin confirmar. Reconstruimos lo que pasó. Y el canadiense Justin Trudeau hizo una costosa apuesta. Convocó a elecciones anticipadas solo para terminar exactamente en el mismo lugar en el que estaba. Sigue siendo el primer ministro, pero sin la mayoría en el Parlamento. Pero gastó millones de dólares para hacerlo. Y hay una polémica en Perú por un discurso del primer ministro Guido Bellido en el Congreso en quechua. La intérprete en lenguaje de señas resumió muy brevemente, pero no reflejó lo que Bellido había dicho a los pueblos originarios. Los quechohablantes reclaman que se le dé a la lengua más espacio en las instituciones. Y se cumplen 7 años de la desaparición forzada en Iguala, en el estado mexicano de Guerrero, de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Este año el aniversario coincide con la revelación de un informe de la Fiscalía Especial para el caso, que señala que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto habría utilizado tortura y otros mecanismos ilegales para obtener un respaldo para su versión de los hechos, en la denominada verdad histórica, según la cual los estudiantes habían sido detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó y lanzó sus restos en el río San Juan. Una versión que fue desmentida luego de que los investigadores designados por el actual presidente Andrés Manuel López Obrador identificaran los restos de 2 de los estudiantes en otro lugar con ayuda de la Universidad Austriaca de Innsbruck. La nueva unidad especial tiene una hipótesis de lo que ocurrió en la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, pero todavía trabaja en verificarla. Esto es lo que se conoce hasta ahora. Un grupo de estudiantes hizo lo mismo que muchos normalistas hacen cada año: tomar autobuses en la central de transportes de Iguala para viajar a Ciudad de México y participar en los actos en memoria de la matanza estudiantil de 1968. Una práctica común, pero fueron víctimas de un ataque de la policía y el crimen organizado. 3 estudiantes murieron, otras 3 personas que no eran alumnos también perdieron la vida. Un total de 57 personas desaparecieron. El 27 de septiembre de 2014, la Fiscalía de Guerrero concluyó que los policías fueron los que le dispararon a los estudiantes. 22 oficiales de Iguala fueron detenidos. El hallazgo de cuerpos en fosas desata la tensión. La Fiscalía Estatal de Guerrero afirma que los policías municipales detuvieron a los jóvenes y los entregaron a un grupo narcotraficante, Guerreros Unidos. Normalistas de Ayotzinapa y otros más de Michoacán incendiaron la casa del gobernador de Guerrero. El gobierno federal toma el control y envía al ejército. El 15 de octubre de 2014, los estudiantes de todo el país se manifiestan para pedir justicia. Y 2 días después, una marea de gente se toma el balneario más famoso de Guerrero, Acapulco, liderado por los padres de las víctimas. Las protestas llegan hasta Ciudad de México. Hemos advertido los movimientos de violencia que al amparo y al escudo de esta pena pretenden hacer valer protestas. Protestas que a veces no está claro su objetivo. Pareciera que respondieran a un interés de generar desestabilización, de generar desorden social y sobre todo de atentar contra el proyecto de nación que hemos venido impulsando. El gobernador Ángel Aguirre renuncia ante la presión social. El 7 de noviembre de 2014, el entonces fiscal general Jesús Murillo Caram informa el hallazgo de restos calcinados de personas jóvenes. Se trata de los 43 estudiantes secuestrados y desaparecidos en Iguala el 26 de septiembre. Muchas gracias. Ya me cansé. En enero de 2015, el gobierno presenta la supuesta La Verdad Histórica, según la cual los estudiantes habían sido secuestrados, asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos. En 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador crea la Comisión para la Verdad con el fin de apoyar a las familias de las víctimas. Que pronto
conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país. Y es en junio de 2021 cuando se acaba la verdad histórica con el hallazgo de los restos de Yosivani Guerrero, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, lejos del basurero donde los ubicaba la versión oficial. Nuestra cifra de la semana, 610 millones de dólares. Eso fue lo que costó la elección anticipada convocada por Justin Trudeau, un precio récord. El primer ministro liberal logró obtener votos suficientes para mantenerse en el cargo, pero no para que su partido consiguiera controlar el Parlamento, que era lo que él buscaba, lo que dejó al país exactamente como estaba antes. Sus oponentes de derecha y de izquierda denuncian que las elecciones fueron una pérdida de tiempo y de recursos en medio de una pandemia. De regreso al punto de partida. Después del día número 36 de campaña, el desglose de la Cámara de los Comunes de Canadá ha cambiado muy poco. El primer ministro, Justin Trudeau, ha sido reelegido por tercera vez consecutiva. Sin embargo, falló una vez más en ganar la mayoría de escaños. Los entiendo cuando dicen que solo quieren volver a hacer lo que les gusta, no preocuparse por esta pandemia o por unas elecciones, que solo quieren saber que son miembros del Parlamento de todo tipo quienes los respaldarán en esta crisis y más allá. En agosto del 2021, Trudeau y el Partido Liberal de Canadá se encontraban en un auge de popularidad, impulsado por los programas de ayuda federal del COVID-19. Aunque su segundo mandato pudo haber durado hasta 2023, el primer ministro canadiense decidió arriesgarse y propuso elecciones anticipadas. Detrás de su apuesta, intentaron recuperar la mayoría que perdió en 2019. Después de 2 grandes escándalos, fotos de él con su cara pintada de color negro y un exfiscal general acusando a la oficina del primer ministro de ejercer presión sobre un caso de corrupción. Desde entonces, los liberales han tenido que cooperar con partidos pequeños para pasar la legislación. A pesar de un precio récord para las elecciones de 2021 de 610 millones de dólares, una encuesta reveló que 3/4 partes de los canadienses pensaban que era innecesario. En cuanto a las políticas de reconciliación con las comunidades indígenas, los liberales dicen que enfrentarán el legado de las escuelas residenciales. Sin embargo, los líderes indígenas advirtieron que el COVID-19 y sus consecuencias económicas han desviado la atención de su lucha. Y vamos a Perú porque un discurso en quechua del primer ministro Guido Bellido en el Congreso reactivó una antigua polémica: el maltrato y la discriminación hacia los pueblos originarios que se comunican en el idioma de los incas. Diversos colectivos critican que a pesar de ser una lengua oficial, no se le otorga el espacio que merece en el Parlamento. Nuestro corresponsal en Lima, Francisco Zacarías, nos cuenta más en el siguiente reportaje. 48 ñin, quechua simipe, castellano simipe no canches limazuan. Que no sea tan largo su exposición en quechua porque los demás no entendemos, por favor. Muchos congresistas consideran que el primer ministro Guido Bellido usó el quechua para desafiar a un parlamento que habla español. Eso es lo que ha hecho, simplemente hacer un show para llamar la atención y distraer el fondo del problema. Es una pose política, ¿no?, de populismo hacia el sector de gente que considera que lo sigue. Pero se equivoca, ¿no? Él debe comportarse a la altura del cargo que tiene, que no lo está haciendo. En este país, más de 3 millones de personas han reconocido al quechua como su lengua materna. Representan un 13.6% de los peruanos. Una población que se siente marginada y poco representada en el Congreso. Ha sido una oportunidad para que los quechuas nos demos cuenta que bueno, hay que decir con voz alta y fuerte que todavía existimos y somos pueblos y culturas vivas. No somos folclore ni el pasado. Los indígenas reclaman respeto y mejores políticas de inclusión. Edwin Osores es un artesano andino desde hace 12 años. Al igual que muchos, su familia ha sufrido discriminación cuando llegó a Lima. Han dicho, ¿por qué no se vuelven a su pueblo? ¿Qué hacen aquí?
pero como le digo, ellos con su arte han podido más sobresalir y tratar de que no les choque mucho esa discriminación, ¿no? Entonces han podido sobresalir. Edwin espera que sus compatriotas aprendan a valorar la cultura de sus ancestros. Sueña que se inspire a los peruanos a ser más unidos y que así logren la estabilidad que el país necesita. La cifra de usuarios de Bitcoin en Argentina aumentó un 6% en 2020. De acuerdo con la revista especializada Forbes, se trata de un aumento de 4 veces respecto a 2019. Los expertos dicen que se debe a varios factores, entre ellos la volatilidad del peso, la inflación y hasta los subsidios a la electricidad que la hacen más atractiva. Cada día más argentinos compran criptomonedas. Manuel es uno de ellos. Bitcoin, Ether, BNB, compra pequeñas cantidades de cada una, cada vez que logra ahorrar algunos pesos. En el 96 este billete valía 100 pesos. Hoy vale 18.000. Yo no puedo tener los pesos abajo del colchón porque el poder de compra de esa moneda desaparece. La confianza en el país es muy baja. A pesar de que muchas son usadas para ahorrar, las criptomonedas también están circulando como moneda oficial. Son aceptadas, por ejemplo, en esta barbería hipster y en otros 200 negocios en el país. Y el confinamiento aceleró este proceso. Empezamos a hacer venta de preturnos y surgió a partir de la pregunta de los clientes que tenían criptomonedas cómo podían hacer para abonar y si podían utilizarlas, ya que muchos cobraban a través de las diferentes plataformas en cripto, claro. Es además otra forma de esquivar los impuestos y las leyes argentinas que impactan las transacciones internacionales. Todo con un solo clic. Vos enchufás así, con esto, y ya la placa madre la toma y desde ahí se conecta y empieza a minar. Es una oportunidad para empezar un pequeño negocio en un país que una vez más cayó en recesión. Como consecuencia de los subsidios del gobierno a la electricidad, que la hacen más barata, el proceso de minería de datos es muy rentable. Y es una manera de emprender, es una manera de crecer económicamente y en un país donde faltan oportunidades, esto es una gran oportunidad. Los argentinos están acostumbrados a las crisis económicas, así que otros retos inherentes de lo que podría ser otra burbuja financiera no asustan tanto a Mauro ni a Manuel, ni a otros argentinos apasionados del Bitcoin. El futuro dirá si tenían razón. Y sigamos en Argentina para finalizar. Más de 400 parejas de 25 países participan en el Campeonato Mundial de Tango. Gracias por acompañarme en esta emisión de Aquí América. Soy Natalia Cabrera. Pueden seguirme en redes sociales en la dirección que ven en sus pantallas. En la producción estuvo Giovanni Agudelo. Sigan con más en France 24 y France24.com.